Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nutrimangos. Espero estén muy bien. El día de hoy contamos con muchos de nuestros colegas nutriólogos de confianza. Tenemos al nutriólogo Ricardo, Héctor, Angie, Sas y su servidora, yo, la nutrióloga Itzai. Espero estén muy bien. El día de hoy quiero platicarles sobre una biomolécula que está presente en nuestra vida diaria, mucho más de lo que creemos. El tema de hoy serán los lípidos. Cuando escuchamos la palabra grasas, muchas veces las relacionamos con algo negativo o con algo que deberíamos evitar, pero en realidad los lípidos son esenciales para nuestro organismo. Son un grupo muy amplio de moléculas que incluyen grasas, aceites, ceras, fosfolípidos y esteroides. Y una de sus principales características es que no se disuelven en agua, pero sí en sustancias como aceites o solventes orgánicos. Los podemos encontrar en una gran variedad de alimentos, por ejemplo, en el aguacate, en frutos secos como nueces y almendras, en semillas, en aceites vegetales como el de oliva o el de girasol, o también en productos de origen animal, como la carne, la leche, el queso o la mantequilla. Incluso en alimentos como el chocolate contienen lípidos, apuesto que no sabían eso. Forman parte de una alimentación cotidiana, muchas veces sin que nos demos cuenta. Ahora, ¿por qué son importantes? Los lípidos cumplen funciones fundamentales. Para empezar, son una fuente concentrada de energía, ya que aportan más del doble de energía que los carbohidratos o las proteínas. También permiten la absorción de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, que necesitan de grasa para poder ser aprovechadas por el cuerpo. Además, tienen una función estructural muy importante. Forman parte de las membranas celulares, lo que significa que están presentes en prácticamente todas nuestras células. También ayudan a proteger órganos, actúan como aislantes térmicos y participan en la producción de hormonas, como en el caso de los esteroides. Si nos vamos a su estructura química, los lípidos están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos también pueden contener fósforo o nitrógeno. Una de las estructuras más comunes es la de los triglicéridos, que están formados por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser de diferentes tipos: saturados, que suelen encontrarse en productos de origen animal y son sólidos a temperatura ambiente; insaturados, que se encuentran en aceites vegetales y suelen ser líquidos; e incluso en trans, que son modificados industrialmente y cuyo consumo en exceso se asocia con efectos negativos para la salud. En cuanto a su clasificación general, los lípidos se pueden dividir en lípidos simples como grasas y aceites, lípidos complejos como los fosfolípidos que forman parte de las membranas celulares, y líquidos derivados como los esteroides, donde encontramos los compuestos como el colesterol. Entonces, aunque muchas veces tienen mala fama, los lípidos no son algo que debamos eliminar de nuestra dieta, sino entender y consumir de manera adecuada porque cumplen funciones esenciales tanto en los alimentos como en nuestro cuerpo. Y bueno, ahora que ya tenemos una idea general de los lípidos, de dónde vienen y por qué son importantes, vamos a profundizar un poco más en el tema. Para esto contamos con nuestra nutrióloga Angie. Gracias, Itza. Muy simplificado, podríamos decir que los lípidos son grasas. ¿Y cómo encontramos las grasas en la cocina? En los aceites: canola, oliva, aguacate, manteca de puerco, mantequilla, etc. ¿Has notado que no todas las grasas son iguales? Algunas son líquidas, otras sólidas, y eso no es casualidad. Todo depende de algo llamado punto de fusión, que es la temperatura a la que una grasa pasa de sólida a líquida, es decir, que se derrite. Por ejemplo, cuando sacas la mantequilla del refrigerador está dura, pero al calentarla se derrite. Ese momento exacto en el que cambia, ese es su punto de fusión. Y esto es lo que define si tu receta queda esponjosa, crujiente o más grasosa. Si una grasa tiene un punto de fusión alto, se mantiene sólida o semisólida, como cremosita, a temperatura ambiente y necesita más calor para derretirse. Al hacerlo poco a poquito, ayuda a dar estructura, cuerpo a preparaciones como galletas o pasteles. Por ejemplo, que están comiendo un pastel y dices, está rico, está esponjoso, pero está un poco seco. Probablemente estaba hecho con mantequilla.
En cambio, si un pastel se prepara con aceite que tiene un punto de fusión más bajo y ya es líquido, entonces la masa queda más suave, más húmeda, pero más frágil. El punto de fusión no es lo mismo que el punto de humo. El punto de humo es la temperatura en la que esa grasa ya líquida empieza a descomponerse, a quemarse. Una vez quemada, se vuelve grasa saturada. La grasa saturada es mala. Aunque no las estemos usando en ese momento, las grasas, los aceites también pueden llegar a cambiar. Y esto ocurre por culpa de la oxidación lipídica, que es cuando la grasa se echa a perder por el contacto con el oxígeno. Es una de las principales razones por las que los alimentos se deterioran. No todas las grasas se oxidan igual de rápido. Los aceites que tienen más grasas insaturadas son menos estables, se oxidan más fácil, mientras que las grasas más sólidas tienden a ser más estables y duran más tiempo sin deteriorarse. En el caso de las grasas empiezan a oler mal, a saber rancio, pierden nutrientes importantes e incluso puede llegar a formar compuestos que en exceso pueden llegar a estar relacionados a enfermedades cardiovasculares. Una grasa puede oxidarse más rápido si se expone a altas temperaturas, a la luz, al aire. Como se pudo notar, cómo usamos las grasas es importante. Elegir el aceite adecuado para cada tipo de cocción, no sobrecalentarlo, puede hacer la diferencia, tanto en nuestro cuerpo como en la calidad de nuestros alimentos. Y ahora vamos a ver cómo estas propiedades se aplican directamente en los alimentos y en la industria. Buenos días, aquí Héctor. En mi sección hablaremos sobre la aplicación de la bromatología de los alimentos, como en mi primer caso es el dilema del refrigerador. Empezamos con un clásico de la cocina, mantequilla o aceite, porque es uno un bloque sólido y el otro fluye. Aquí la propiedad clave es la cristalización. Los ácidos grasos de la mantequilla son mayormente saturados, lo que significa que sus moléculas son rectas y apiladas como si fuesen ladrillos perfectos. Al enfriarse forman una red de cristales sólidos que atrapan las grasas líquidas. En cambio, en el aceite las moléculas tienen curvas que no dejan que se amontonen, manteniendo una simple fluidez. En la industria esto es vital. Si quieres que hacer que un hojaldre sea perfecto, necesitas que esa grasa sea plástica, para que formen láminas finas que no se derritan antes de tiempo. Como mi segundo caso es la conexión en la fábrica. ¿Por qué nos importa esto durante un procedimiento? Porque estabilidad y el punto de fusión lo son todo. Si una fábrica de chocolate no controla como la cristalización de la manteca de cacao, el chocolate se volvería gris o se sentiría como arena en la boca. Controlar los lípidos es básicamente controlar qué tan cremosa o crujiente sea tu experiencia al comerlo. La química de las grasas es lo que hace que la comida se sienta como si fuese un premio. Por eso la importancia de la bromatología también importa en la consistencia, como en los lípidos de esta, como la cremosidad, la consistencia o cualquier otro punto. Bueno, nutrimanguitos, ahora hablaremos acerca de los métodos analíticos bromatológicos. En el caso de los lípidos, es la técnica que se usa para medir cuánto contenido de grasa tiene un alimento y también qué tipo. Un ejemplo muy conocido es el método de Soxhlet, creado por Franz von Soxhlet, que lo desarrolló en 1879. El principio de este método consiste en extraer la grasa de un alimento usando un solvente caliente que la disuelve y la separa. Tiene tres partes conectadas de forma vertical. El matraz, que es donde se encuentra el solvente comúnmente hexano, que da resultados más limpios. Y como segunda opción suele ser el éter de petróleo, que es menos selectivo porque puede extraer otras sustancias como las ceras o los pigmentos. En medio se encuentra el extractor, que es aquí donde el solvente lava la muestra. Y arriba el condensador, que sirve para enfriar el vapor y volverlo líquido. El proceso empieza cuando pones la muestra en un cartucho dentro del aparato de Soxhlet. Abajo el solvente se está calentando y este sube y pasa por la muestra. Disuelve la grasa y luego baja de nuevo al matraz. Este ciclo se repite muchas veces hasta que se evapora el solvente y lo que queda es la grasa pura, que puedes pesar para saber exactamente cuánta grasa había en la muestra original. ¿Cuál es la importancia de la medición? Ayuda a conocer su valor calórico, el sabor, la textura y la consistencia, y sirve para verificar que el producto cumpla con normas y no esté adulterado. El índice de peróxido es otro método que fue desarrollándose poco a poco por científicos que estudiaban la oxidación de grasas a inicio del siglo XX. El peróxido es una sustancia que se forma cuando la grasa empieza a dañarse con el oxígeno y es una señal de que se está echando a perder o se está poniendo rancia.
El índice de peróxidos se basa en medir los compuestos de oxidación que se forman cuando la grasa empieza a echarse a perder. Cuando los lípidos se oxidan, se forman peróxidos que reaccionan con yoduro de potasio y liberan yodo. Al agregar yoduro a la muestra, si hay peróxidos, se forma yodo. Y este yodo hace que la solución se vea amarilla o marrón, y mientras más oscuro, más peróxidos hay. La parte importante es cuando se agrega el tiosulfato de sodio, que es un compuesto para la titulación, y al agregarlo, poco a poco el color va desapareciendo, y cuando ya no hay color, significa que la cantidad de tu sulfato que usaste es la cantidad de peróxido que había. Ya para concluir, quisiera explicarles por qué es importante entender el funcionamiento y la estructura de los lípidos y por qué es importante tu estudio desde un enfoque técnico y científico. El estudio de los lípidos en el ámbito alimentario es fundamental debido a su papel estructural, energético y funcional en los sistemas biológicos y en los alimentos. Los lípidos aportan aproximadamente 9 kilocalorías por gramo, lo que los convierte en la principal reserva de nuestro organismo. Además de participar en la absorción de vitaminas liposolubles, como ya tenemos entendido, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la K. Y en la formación de los compuestos bioactivos. Desde el punto de vista tecnológico, influyen propiedades sensoriales como sabor, textura y la estabilidad, pero también son altamente susceptibles a reacciones de oxidación lipídica, lo que puede generar compuestos indeseables que afectan a la calidad, inocuidad y vida útil de los productos. Por ello, su estudio permite desarrollar estrategias de conservación, formulación y control de calidad, como el análisis del índice de peróxidos que vimos anteriormente, garantizando alimentos seguros y estables, y encontrar formas de que duren más tiempo sin perder sus propiedades. Con esto concluimos y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.